Bienvenido a Zarpados, el canal donde la realidad es mucho más increíble que cualquier invento. En los próximos minutos tu cerebro no va a parar de sorprenderse con datos que parecen mentira, pero son totalmente reales. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque estamos a punto de zarpar. Cuando subes a un teleférico y escuchas ruidos, crees que el motor está encima de ti, pero es falso. Las cabinas son cajas vacías sin motor. Una enorme rueda motriz en la estación base mueve el cable y una pinza en el techo lo muerde para arrastrarte hacia arriba. Un helicóptero no puede volar solo con la hélice de arriba. Por la tercera ley de Newton, el fuselaje giraría violentamente en sentido contrario hasta estrellarse. La pequeña hélice de la cola empuja aire de lado constantemente, creando un contrapeso que bloquea ese giro. Los que no la llevan, como los Chinook, resuelven el mismo problema con dos rotores grandes girando al revés uno del otro. El lagarto tizón, endémico de las Islas Canarias, tiene una dieta venenosa. Come sin inmutarse plantas tóxicas como la tabaiba o el cardón, cuyo látex dejaría frito a cualquier mamífero. Su sistema digestivo neutraliza esas toxinas y al defecar semillas fértiles se convierte en el jardinero más importante de la isla. Si tu coche está aparcado, apagado y sin la llave puesta, el airbag no saltará aunque un camión te embista. La centralita que controla los sensores y el detonador necesita energía eléctrica constante para estar alerta, sin contacto. Esa pirotecnia salvavidas de tu volante simplemente duerme profundamente. Si vas a Estados Unidos a recorrer la famosa Ruta 66 completa, no puedes. Fue descatalogada y borrada oficialmente de los mapas federales en 1985. Obsoleta frente a las autopistas interestatales, hoy solo quedan tramos sueltos. Muchos terminan en callejones o propiedades privadas. Caloría a caloría, el pan blanco y el integral engordan igual. La diferencia está en el salvado. El pan blanco se convierte en azúcar en sangre en 10 minutos, un pico de insulina brutal seguido de hambre. La fibra del integral obliga a tu cuerpo a desmontarlo despacio, dando energía constante. La libélula tiene un éxito de caza del 95%, el más alto del reino animal, frente al 25% del león. Su largo abdomen no es un aguijón, es un contrapeso. Al moverlo desplaza su centro de masa y ayuda a estabilizar el cuerpo, mientras las alas hacen giros imposibles en el aire. Dormir menos de 6 horas es de lo peor que puedes hacerle a tu cerebro. En el sueño profundo, las células cerebrales se compactan ligeramente y el líquido cefalorraquídeo circula lavando residuos. Cuando ese lavado no ocurre, se acumula una proteína llamada beta-amiloide, la misma que aparece en el cerebro de los enfermos de Alzheimer, y los investigadores llevan años estudiando esa conexión. El cuerpo humano es un laboratorio inteligente. Se ha propuesto que las glándulas mamarias detectan señales químicas en la saliva del bebé mientras succiona y ajustan la leche en consecuencia. Algunos estudios sugieren que la producida para niñas tiende a tener más calcio, mientras que la de los niños tiende a ser algo más rica en grasas, aunque el tema aún se investiga. Las piraguas olímpicas de fibra de carbono pesan apenas 12 kilos y son finas como un cartón, pero no se hunden. Llevan cámaras estancas y bolsas de aire selladas en su interior. Por el principio de Arquímedes, ese hueco sellado desplaza mucha más agua que el peso del barco. A diferencia de los flamencos que se vuelven rosas por su dieta, el rojo y amarillo de los loros no depende de lo que comen. Fabrican pigmentos únicos llamados citacofulvinas, sintetizados en los propios folículos de sus plumas. Un loro rojo seguirá siendo rojo aunque lo alimentes solo con comida blanca. Santorini no está sobre una ladera normal, sino sobre los bordes de un volcán sumergido gigantesco. Hacia el año 1600 a.C., la isla original explotó en una de las mayores erupciones de la historia, sepultando la ciudad de Akrotiri y marcando el principio del fin de la civilización minoica. Ese volcán sigue respirando magma hoy. Los machos dominantes de orangután desarrollan enormes mejillas planas en forma de disco. No son grasa por gordura, son tecnología acústica, funcionan como una antena parabólica, canalizan y amplifican sus llamadas a través de la densa selva, permitiendo que el sonido viaje kilómetros para asustar a sus rivales. La Torre de Tokio, réplica roja y blanca de la Torre Eiffel, se erigió en 1958.
Por la escasez de acero tras la guerra, Japón compró cientos de tanques estadounidenses dañados en Corea. Los fundió y usó ese metal militar para más del 30% de su estructura. El asco hace justo lo contrario que el miedo. Mientras el miedo dispara adrenalina y acelera el corazón para que salgas corriendo. Ver algo repugnante activa la corteza insular, que ordena al sistema parasimpático frenar. Tu ritmo cardíaco se desploma y tu presión baja de golpe, un mecanismo para evitar que respires hondo e inhales patógenos. El Peñón de Gibraltar es el único lugar de Europa con monos salvajes, los macacos de Berbería. Existe una leyenda militar. Mientras haya monos, Gibraltar será británico. En plena Segunda Guerra Mundial, la población bajó a solo 7. Y Churchill ordenó importar más monos de África de urgencia. Madagascar se separó del mundo hace millones de años, por lo que el 90% de sus especies son únicas. Su lugar más brutal es el Tsingy de Bemaraha. Un bosque de piedra caliza con miles de agujas afiladas como cuchillos. Los animales evolucionaron para saltar con precisión milimétrica. La foca barbuda parece un abuelo enfadado por su espesa melena de bigotes blancos. Esos bigotes están conectados a cientos de nervios ultrasensibles. Como caza en el fondo fangoso y oscuro del mar de Bering, los usa como un sonar táctil para detectar cangrejos y peces escondidos bajo la arena. En las películas, las lágrimas de los astronautas flotan, pero en realidad, sin gravedad, manda la tensión superficial del agua. Las lágrimas no caen ni flotan lejos, se quedan pegadas al ojo formando una burbuja temblorosa. Si lloras mucho, esa burbuja crece, cruza la nariz y te tapa el otro ojo. El hipo no parece tener ninguna función útil, y la hipótesis más aceptada es que sea un fósil de nuestro ADN. Evolucionamos de criaturas anfibias de hace 370 millones de años. Los renacuajos respiran contrayendo músculos para tragar agua por las branquias. Tu hipo sería un cortocircuito en el tronco encefálico que intenta hacerte respirar bajo el agua. La hembra del pato Eider. Para mantener sus huevos calientes en pleno Ártico, se arranca el plumón más suave de su propio pecho y forra el nido con él. Ese plumón aísla tanto el calor que es el material más caro y codiciado del mundo para la ropa de montaña. El frailecillo parece un pingüino con pico de loro hipercolorido, pero ese pico a rayas naranjas y amarillas es un disfraz de apareamiento. Cuando termina el verano y llega el invierno oscuro, las placas de colores se desprenden literalmente, dejando al descubierto un pico gris, pequeño y aburrido. Conducir por la izquierda no es un capricho británico. La explicación clásica apunta a los caballeros medievales. La mayoría era diestra, así que cabalgaban por la izquierda para tener la mano de la espada hacia el centro. Gran Bretaña lo mantuvo, pero Napoleón impuso la circulación por la derecha en gran parte de la Europa que conquistó, y esa costumbre se quedó. La Guayana Francesa no es un país independiente, es un trozo de Francia incrustado en Sudamérica. Es departamento francés desde 1946, allí pagan en euros, y por eso la mayor frontera terrestre de Francia es con Brasil. Y como está a solo 5 grados del Ecuador, Francia aprovechó esa posición para instalar allí su puerto espacial. El nombre Volkswagen significa literalmente coche del pueblo en alemán. En 1937, Hitler quería un vehículo barato para cada familia trabajadora y encargó el diseño a Ferdinand Porsche. El resultado fue rebautizado tras la guerra como el mítico escarabajo, el coche más fabricado de la historia sobre una misma plataforma. El efecto IKEA explica por qué amas tus muebles feos. La psicología demuestra que valoramos mucho más un objeto si nos costó esfuerzo construirlo. Si sufres 3 horas atornillando un mueble barato, tu cerebro desarrolla un vínculo emocional y lo defiendes aunque esté cojo, porque asume que tu esfuerzo le sumó valor. El polígrafo no detecta mentiras. Detecta nervios, solo mide sudor, ritmo cardíaco y respiración. Por eso es un fallo garrafal. Un psicópata frío pasa la prueba porque no genera estrés al mentir, mientras que un inocente muy asustado o ansioso la suspende diciendo la verdad. Porque la máquina confunde pánico con culpa. El color real del sol es blanco puro. Estamos tan acostumbrados a pintarlo de amarillo que lo creemos así, pero desde el espacio verías una estrella de un blanco deslumbrante. Lo vemos amarillo o naranja porque la atmósfera actúa como un filtro que bloquea los tonos azules y deja pasar los cálidos. El ciervo de agua chino no tiene cuernos ni astas. La evolución se los quitó y a cambio le dio 2 colmillos larguísimos que le cuelgan de la boca.
dándole aspecto de Drácula. Cuando los machos pelean por una hembra no chocan cabezas, se golpean el cuello con esos sables dentales. Si cae una gota de agua en una camiseta gris, se vuelve gris oscuro. Aunque el agua es transparente, la tela seca está llena de microhuecos de aire donde la luz rebota y llega brillante a tu ojo. Al mojarse, el agua rellena esos huecos, la luz queda atrapada y tu cerebro lo interpreta como oscuro. Los cirujanos ya no abren a la gente solo con las manos, usan máquinas como el robot Da Vinci. La clave es el escalado de movimiento. Si al médico le tiembla la mano un par de milímetros, el ordenador anula ese temblor. Además, puede superponer imágenes sobre el campo quirúrgico para marcar dónde no debe cortar. El Festival de las Linternas Voladoras en Tailandia parece la foto perfecta, pero la realidad es otra. Las autoridades tienen que restringir el espacio aéreo y cancelar o reprogramar cientos de vuelos durante esas noches. Porque esos papeles encendidos pueden ser succionados por los motores de los aviones y provocan incendios en los tejados. Las frambuesas están huecas por dentro como un dedal, a diferencia de las moras. Esto ocurre por cómo nacen. Cuando arrancas una mora, el núcleo del tallo se queda dentro. Cuando tiras de una frambuesa madura, esta se desliza y se separa de su núcleo blanco, dejando la fruta hueca y frágil. El sudor de estrés huele mucho peor que el del gimnasio. Al correr usas las glándulas endocrinas, que expulsan agua y sal y casi no huelen, pero con la ansiedad usas las apocrinas de axilas e inglés, que segregan un fluido lechoso lleno de grasa que las bacterias devoran generando el olor a nervios. Si usas gafas todos los días durante años, tu cara cambia. El peso constante de las almohadillas sobre la nariz y de las patillas tras las orejas deja marcas reales en el tejido blando, pequeñas hendiduras y zonas más oscuras que... Con el tiempo suficiente, muchas personas ya no consiguen borrar del todo. Las aerolíneas low cost no viven de venderte agua a 3 euros. Su modelo se basa en el tiempo de rotación. Un avión en el suelo pierde dinero cada segundo. Mientras una aerolínea normal tarda 1 hora en limpiar y embarcar, algunas lo hacen en 25 minutos exactos usando escaleras plegables. Mientras los chimpancés son agresivos, hacen guerras y tienen líderes machos, los bonobos evolucionaron al revés. Son una sociedad pacífica liderada por hembras. Lo alucinante es cómo resuelven los conflictos. Si hay tensión por comida o territorio, en lugar de pelear, lo solucionan con contacto físico afectuoso para calmar a la tribu. Cuando te enfadas de verdad pierdes la capacidad de razonar con claridad. La amígdala toma el mando y dispara adrenalina y cortisol. Y mientras ese sistema domina, la corteza prefrontal, la zona de la lógica, pierde peso en la decisión. No es que te vuelvas tonto, es que durante unos minutos el cerebro está priorizando reaccionar antes que pensar. La gran esfinge de Giza tiene cola, todas las cámaras apuntan a su cara sin nariz, pero su anatomía es la de un león en reposo. Si caminas hasta la parte trasera, una zona que casi nadie fotografía, verás una inmensa cola de león tallada en la roca abrazando su pata trasera derecha. Dormir boca abajo parece cómodo, pero es la peor postura para tu espalda. Al hacerlo te obligas a girar el cuello casi 90 grados para respirar y mantienes esa torsión durante horas, además de hundir la zona lumbar. Los fisioterapeutas la desaconsejan porque es una fuente clásica de rigidez cervical y dolor de espalda al despertar. La tortuga nariz de cerdo parece hecha con piezas sobrantes. Vive en ríos de agua dulce. Pero es la única de agua dulce del mundo que no tiene patas. Tiene aletas planas idénticas a las de las tortugas marinas. Y su nariz es un hocico de cerdo que funciona como el tubo de un buceador para respirar. Las carillas dentales se muestran como una funda inofensiva, pero son un procedimiento irreversible. Para que la porcelana no se vea gruesa, el dentista debe lijar entre 3 y 7 décimas de milímetro de tu esmalte sano, que nunca vuelve a crecer. Debajo, tus dientes quedan reducidos y más sensibles para toda la vida. El león marino australiano puede caminar sobre la arena doblando sus aletas traseras, pero está en peligro por su terca fidelidad de sitio. Las hembras solo dan a luz en la misma franja exacta de playa donde nacieron. Si esa playa se destruye, prefieren dejar de reproducirse antes que mudarse 1 kilómetro. El flato al correr no es un calambre pulmonar. Se llama dolor abdominal transitorio y es mecánico. La explicación con más apoyo hoy es la irritación del peritoneo, las 2 finas capas que recubren tu cavidad abdominal. Con el traqueteo de la carrera y el diafragma subiendo y bajando,
Esas capas rozan entre sí y disparan el dolor. El paraguas apenas ha cambiado. Los chinos ya usaban parasoles plegables hace 2000 años, con el mismo esquema que hoy: bastón central, varillas tensoras y un material impermeable encima. Se le añadió el acero en el siglo XIX, pero su física geométrica era tan buena desde el principio que nadie ha logrado inventar algo mejor. Los árboles no pueden crecer hasta el espacio, la física los frena hacia los 130 metros. No tienen corazón, el agua sube por evaporación en las hojas, que crea succión. Si el árbol supera esa altura, la gravedad vence a la succión, la columna de agua se rompe y la copa se seca. Comparar café arábica y colombiano es un error. Arábica es la especie botánica del grano, la más suave. Colombiano es solo el país donde se cultivó. De hecho, por ley, el 100% del café que Colombia exporta es arábica, es decir, todo café colombiano es arábica. Pero no todo arábica es colombiano. Comemos algas en el sushi como si fueran lechuga, pero botánicamente no son verduras ni plantas normales. Se clasifican aparte de las plantas terrestres. Las plantas reales tienen raíces, tallos y hojas con venas. Las algas no tienen nada de eso, absorben nutrientes directamente del agua a través de todo su cuerpo a la vez. El aliento matutino rara vez tiene que ver con lo que cenaste, sino con un apagón en tu defensa bucal. Tu saliva limpia la boca constantemente, pero al dormir el cerebro casi apaga las glándulas salivales. En ese ambiente seco, las bacterias bajo la lengua se multiplican y excretan compuestos azufrados pestilentes. En las oposiciones y la selectividad, los exámenes viajan escoltados en furgones de la policía y bajo cadena de custodia. No es exageración, si una sola hoja se filtra, el Estado tendría que anular la prueba de cientos de miles de personas y redactar otra nueva desde cero. En Changye, China, hay montañas que parecen pintadas a rayas multicolores. Es un milagro tectónico. Durante 24 millones de años, distintas capas de arenisca y minerales se prensaron y oxidaron bajo tierra. Luego el choque de las placas empujó esas capas hacia arriba, exponiendo las franjas de colores como un mil hojas de piedra. Tu bloque de pisos no es eterno. El hormigón armado tiene una esperanza de vida de entre 70 y 100 años por culpa de la carbonatación. Con las décadas, el dióxido de carbono penetra el hormigón y anula su escudo alcalino. Entonces el acero interior se oxida, se expande y revienta las vigas desde dentro. Mientras lees esto, tienes cientos de arácnidos microscópicos viviendo en los folículos de tus pestañas, llamados demodex. Se alimentan de la grasa de tu piel. Lo asqueroso es que evolutivamente perdieron el ano, no defecan jamás. Acumulan sus excrementos dentro durante 2 semanas y al morir explotan soltándolo todo sobre tu cara. Si el precio del petróleo sube por una guerra, la gasolinera sube el precio mañana, como un cohete. Pero si el petróleo vuelve a bajar, la gasolinera tarda meses, cae suave como una pluma. Los economistas llaman a esto el efecto cohete y pluma. Y lo han documentado en medio mundo. Saben que no puedes dejar el coche, así que retrasan la rebaja todo lo que pueden. Esos postes de luz de madera marrón oscuro no se pudren gracias a un veneno. Están bañados a presión en creosota, un derivado del alquitrán extremadamente tóxico. Esta química negra asfixia el poste entero, matando al instante a cualquier hongo o termita, y permite que un tronco de pino sobreviva 50 años clavado en el barro. Si ves excavadoras rellenando de arena tu playa antes del verano, estás viendo un parche temporal. Las playas no son estáticas, son ríos de arena que se mueven con las corrientes. Al construir puertos, bloqueamos ese suministro. Los ayuntamientos gastan millones dragando arena sabiendo que un buen temporal se la puede llevar entera. Cuando dejas la compra en la cinta del supermercado, a veces avanza y a veces se para sola. No siempre funciona con sensores. En muchas cajas el cajero tiene bajo su pie derecho un gran pedal industrial. Lo pisa o lo suelta para arrancar o frenar en seco el motor y evitar que las latas aplasten tus huevos. El castillo de Santa Bárbara domina Alicante desde el monte Benacantil. Pero su secreto está en la roca. Si miras la montaña desde la playa en el ángulo correcto, los enormes peñascos forman un perfil humano perfecto conocido como la cara del Moro, una ilusión óptica geológica que ha inspirado 1000 leyendas. Creemos que la temperatura ideal son 21 grados, pero eso es con ropa. Desnudo, el cuerpo humano está diseñado para funcionar entre 27 y 28 grados. En ese punto exacto, tu metabolismo gasta 0 energía térmica.
No necesitas tiritar ni sudar. El motor de tu cuerpo funciona al ralentí perfecto. En Australia y Estados Unidos, los trenes de carga pueden medir varios kilómetros. Se mueven porque el acero pulido contra el carril tiene fricción casi nula. El peligro no es moverlos, es pararlos. Usan locomotoras repartidas por el medio. Si frenaran solo desde la cabeza, los vagones traseros se aplastarían y descarrilarían. La piña es la fruta que más desespera a los agricultores. Mientras una tomatera da decenas de frutos en meses, una planta de piña necesita entre año y medio y 3 años completos de sol para madurar una sola. Y después de ese único fruto, la planta madre ya no vuelve a darlo. Solo emite hijuelos laterales que habrá que esperar otro ciclo entero. Estrasburgo ha cambiado de manos entre Francia y Alemania a la fuerza durante siglos, lo que le da una mezcla cultural única, con calles alemanas de nombres franceses. Precisamente por ese motivo de reconciliación se eligió como sede del Parlamento Europeo, obligando a los antiguos enemigos a gobernar juntos en la ciudad por la que pelearon. La mayoría de la gente va al fisioterapeuta solo cuando tiene un dolor insoportable. Y eso es como llevar el coche al taller cuando ya echa humo. Los fisios insisten en lo contrario: moverte, corregir postura y consultar ante las primeras molestias antes de que un problema pequeño se convierta en una lesión que ya no tiene marcha atrás. En la base de tus uñas hay una zona blanca con forma de media luna llamada lúnula. Tus uñas están muertas, por eso no duele cortarlas, pero esa lúnula es la única parte viva de la raíz que asoma. Si te golpeas justo ahí y la aplastas, tu uña crecerá deforme para siempre. Nos enseñaron a dejar las heridas al aire para que hagan costra, pero es falso. Las células de la piel necesitan un ambiente húmedo para multiplicarse, por eso curan hasta un 50% más rápido con apósitos hidrocoloides. Y si tienes una ampolla, jamás la pinches, es una tirita biológica estéril. Todos temen al oso polar y al pardo, pero en una isla aislada de Alaska vive la subespecie Kodiak. Por el aislamiento y la cantidad absurda de salmones que come, Tisha evolucionó hasta ser colosal. Un macho de pie alcanza los 3 metros y pesa 600 kilos, rivalizando con el oso polar como mayor depredador terrestre. A veces te haces un piercing y con los meses ves que el agujero se mueve o se hace pequeño. Se llama rechazo o migración. No es que el cuerpo ataque al titanio, que es de lo más compatible que existe. Es puramente mecánico. Si la joya es demasiado fina o va muy superficial, la presión constante hace que el cuerpo genere piel nueva por detrás y la vaya empujando hasta escupirla. El Partenón que ves en las postales es, en gran medida, una restauración en vivo. El original fue destruido por una explosión en 1687. Hoy los arqueólogos recogen los escombros y los reencajan. Y para las piezas perdidas tallan mármol nuevo unido con pasadores de titanio, que forma una capa protectora en vez de herrumbre, y no se hincha reventando la piedra, que es justo lo que hicieron las grapas de hierro de la restauración anterior. Dejar el móvil 2 semanas es brutal. Los primeros días notarás ansiedad y hasta la sensación fantasma de que vibra en tu bolsillo. Pero pasado ese muro, ocurre la magia neuroplástica. Al eliminar la dopamina fácil de las redes, tu cerebro recupera su sensibilidad y vuelve la concentración profunda. El colchón no es cuestión de confort, es ortopedia. Si es muy blando, la pelvis se hunde y castiga tus discos lumbares. Si es muy duro, aplasta los capilares de hombros y caderas. En ese caso, la incomodidad te obliga a cambiar de postura muchas más veces de las 10 o 20 que hace una persona por noche, fragmentando el sueño profundo. Los ingenieros podrían fabricar bicicletas de carreras de apenas 4.5 kilos gracias a la fibra de carbono, pero la Unión Ciclista Internacional prohíbe competir con menos de 6.8 kilos. La norma se impuso por pánico a la seguridad. Temían que los cuadros se adelgazaran tanto que estallaran bajando montañas. En las películas, si rompes un contrato con rabia eres libre, pero jurídicamente es pura ficción. Un contrato no es el papel, es el acuerdo de voluntades. El papel es solo la prueba. Si la otra parte tiene una copia firmada o testigos, el juez te obligará a cumplirlo igual. Romperlo solo ensucia el suelo. El caracal, el lince del desierto, tiene patas traseras tan brutales que salta 3 metros en vertical desde parado para arrancar pájaros del cielo. Su pariente más cercano es el enigmático gato dorado africano.
Un depredador tan tímido y silencioso que los biólogos tardaron años en grabar apenas unos segundos de él. Las muelas del juicio casi siempre salen torcidas por una evolución desfasada. Nuestros ancestros comían raíces duras y carne cruda, lo que requería mandíbulas inmensas donde cabían 32 dientes. Al inventar el fuego y cocinar, la comida se ablandó y la mandíbula encogió, pero el ADN sigue intentando meter 32 dientes donde caben 28. El pez payaso cambia de sexo obligatoriamente. En una anémona viven todos bajo la dictadura de una sola hembra gigante y un harén de machos. Si la hembra muere, no buscan otra. El macho más grande atrofia sus testículos, desarrolla ovarios, crece de golpe y se convierte en la nueva hembra del grupo. Un tornado no baja del cielo al azar. Necesita una tormenta gigante llamada supercélula. Todo empieza con vientos a distintas alturas soplando en direcciones contrarias, que crean un tubo de aire rodante horizontal e invisible. Cuando una ráfaga de aire caliente lo levanta vertical, ese tubo gira, se estrecha, acelera y toca tierra. La Basílica de Covadonga, en Asturias, tiene un llamativo color rosado que no es pintura. Se construyó íntegramente con caliza rosa que los canteros extrajeron reventando con dinamita las paredes de los mismos montes de Covadonga que rodean la basílica. La maravilla neorrománica salió, literalmente, de su propio entorno. Según varios índices de conectividad y reconocimiento global, Londres suele situarse entre las ciudades más conocidas del mundo y a menudo en el primer puesto. Es una de las más fotografiadas y mencionadas en redes. Su influencia cultural, financiera e histórica la coloca a la altura de Nueva York o París como gran nodo de la red humana. Vemos la inteligencia artificial como un robot que hace redacciones. Pero su revolución invisible es la biotecnología. La IA AlphaFold descifró en meses las estructuras tridimensionales de 200 millones de proteínas, algo que a los humanos les tomaba años por cada una. Esto adelanta décadas el diseño de medicinas precisas. Tienes un cajón lleno de cables viejos inútiles que no puedes tirar. Es el efecto dotación. La psicología demostró que en cuanto posees un objeto, tu cerebro le asigna un valor emocional superior al real. Tirarlo activa la misma zona que procesa el dolor de perder dinero, obligándote a guardarlo por si acaso. Llevas todo el día trabajando, no estás enfermo, pero te estalla la cabeza. Suele ser deshidratación. El cerebro está compuesto por un 73% de agua. Cuando pasas horas sin beber, tu cuerpo le roba agua. El cerebro se encoge y tira de las meninges, y ese tirón dispara el dolor. El Golden Retriever tiene una mandíbula de control milimétrico diseñado genéticamente. Fue criado en Escocia para recuperar las aves que los cazadores derribaban en los lagos, sin perforar la carne ni dañar las plumas. Su control es tan fino que un adulto puede llevar un huevo crudo en la boca sin romper la cáscara. Al estar tumbado en el sofá, tu corazón late suave, porque no lucha contra la gravedad. Al levantarte de golpe, una gran masa de sangre cae hacia tus piernas por inercia. Tus vasos tardan un par de segundos en constreñirse para subirla, y esa falta momentánea de oxígeno en la corteza visual apaga la luz. Usamos bisonte y búfalo como sinónimos, pero la biología los separa. El bisonte, de Norteamérica y Europa, tiene una gigantesca joroba de músculo en los hombros para apartar la nieve y cuernos cortos. El búfalo real, como el del Cabo africano, no tiene joroba y sus cuernos se fusionan formando un casco de hueso sólido. La luna está cayendo constantemente hacia la Tierra por la gravedad, pero no nos golpea gracias a su enorme velocidad lateral. Orbita a unos 3.600 kilómetros por hora. Esa velocidad es tan precisa que, mientras la luna cae, la superficie curva de la Tierra se aleja en la misma proporción, creando una órbita perpetua. Al ver fotos de las paradisíacas costas de islas indonesias como Nusa Penida, la gente se pregunta por qué muchas siguen desiertas. La geografía es una trampa. Están rodeadas de acantilados verticales de casi 200 metros. Por mares aún peor, con barreras de coral afiladas y marejadas que astillarían cualquier barca pequeña. El saltarín del fango es un pez que detesta nadar. Vive en los manglares de Asia y África y evita las aguas profundas, pasando gran parte de su vida arrastrándose sobre el lodo con sus aletas pectorales como muletas. No tiene pulmones, llena sus branquias de agua antes de salir y respira también por la piel. En la remota isla Sentinel del Norte,
En el Océano Índico, vive una tribu humana aislada que ha rechazado el contacto con el exterior durante miles de años, quizá desde las primeras migraciones humanas. La India prohíbe acercarse a menos de 5 millas náuticas, tanto porque disparan flechas como porque un simple estornudo de un turista podría exterminarlos. Se suele decir que el colosal puente Don Luis, que cruza el Duero en Oporto, lo diseñó Gustave Eiffel. Pero es inexacto. Eiffel hizo el puente vecino Maria Pia. El de 2 pisos lo diseñó Théophile Seyrig, socio de Eiffel, en 1886, uniendo las mitades desde 2 acantilados sin pilares centrales. Los vertederos gigantes de las grandes ciudades se colocan según estudios de aerodinámica. La clave es la orientación de los vientos dominantes. Se intenta situar el basurero justo donde el viento empuje el gas metano y los olores en dirección contraria al núcleo urbano, para no asfixiar a los ciudadanos. Un ventilador no enfría el aire, en realidad calienta tu cuarto, porque su motor eléctrico añade fricción y calor a la habitación cerrada. Entonces, ¿por qué sientes alivio? Porque tu piel suda humedad invisible, el aire en movimiento la evapora, y esa evaporación roba calor directamente de la sangre bajo tu piel, enfriándote a ti. Cabras como el íbice o el markhor trepan paredes prácticamente verticales. No tienen garras, tienen ingeniería biomecánica. Sus pezuñas son un sistema de 2 piezas. El borde exterior es una uña durísima que se clava en cualquier saliente, mientras el interior es una almohadilla blanda y gomosa que se amolda a la roca y multiplica el agarre. El podólogo no solo corta uñas, arregla tu chasis. Un solo pie tiene 26 huesos y ambos pies suman el 25% de todos los huesos de tu cuerpo. Al caminar soportan hasta 3 veces tu peso. Una desviación milimétrica en tu pisada puede destruir en silencio los cartílagos de rodillas y cadera durante décadas. Las cataratas del Niágara no son del todo naturales, son un espectáculo controlado por el hombre. De noche o fuera de temporada, una inmensa represa desvía hasta el 75% del caudal hacia plantas hidroeléctricas. Si no bajaran el flujo, la fuerza del agua erosionaría la caída mucho más rápido. Civita di Bagnoregio es un pueblo medieval italiano suspendido en el cielo, conocido como la ciudad que muere. Se construyó sobre una meseta de arcilla volcánica muy blanda llamada Toba, que la lluvia y el viento erosionan por los bordes a un ritmo aterrador. Hoy solo se llega por un puente peatonal que cruza el abismo. Tus ojos no ven, solo recogen luz. El cristalino actúa como la lente de una cámara y proyecta la imagen en tu retina completamente invertida, boca abajo. Tu cerebro no le da la vuelta a nada, simplemente ha aprendido desde que naciste a leer ese mapa invertido como si fuera el mundo derecho, y ni te enteras. El hierro puro se oxida rápido al tocar el agua. Para hacerlo inoxidable, los metalúrgicos le añaden al menos un 10.5% de cromo. Al contacto con el aire, el cromo reacciona con el oxígeno creando una película invisible de óxido protector. Si rayas la superficie, el cromo expuesto se oxida en milisegundos y cicatriza la herida. La disposición de las letras del teclado se diseñó en 1873 para las máquinas de escribir. Decía: si tecleabas rápido en orden alfabético, los martillos de letras cercanas chocaban y se atascaban. Ese diseño se concibió para separar físicamente las combinaciones más frecuentes en inglés y garantizar un flujo continuo. El cloro de la piscina no solo mata bacterias, es un oxidante corrosivo que roba electrones. Al salir del agua, tu piel está tirante porque el cloro ha disuelto y arrancado tu manto ácido, la barrera natural de grasa que retiene tu hidratación. Tu piel queda microscópicamente agrietada y el agua de tus células se evapora al instante. El turismo de ciudad y el de playa afectan al cuerpo de forma opuesta. Caminar 15 kilómetros viendo monumentos genera picos de dopamina, pero agota tu sistema nervioso simpático, por eso vuelves necesitando descansar. La playa hace lo contrario. El sonido monótono de las olas baja el cortisol y te deja en un estado de calma sostenida. Ciertos canguros australianos se lamen los antebrazos como sistema de refrigeración de emergencia. Carecen de glándulas sudoríparas efectivas bajo su pelaje, pero tienen una densa red de vasos sanguíneos muy superficiales en las patas delanteras. Al cubrirse de saliva, el viento la evapora y enfría esa sangre, que luego baja la temperatura central del cuerpo. Tus abuelos decían que las manchas blancas en las uñas eran falta de calcio, pero es un mito.
Se llama leuconiquia y no es una carencia nutricional, sino la cicatriz de un microtraumatismo. Un golpe imperceptible en la raíz crea una burbuja de aire entre las capas de queratina, que aparece visible meses después. El rubí y el zafiro son, geológicamente, la misma piedra. Ambos son variaciones del corindón, un cristal durísimo de óxido de aluminio. Si al formarse bajo tierra se cuela un átomo de cromo, el cristal se tiñe de rojo profundo y lo venden como rubí. Si la impureza es hierro y titanio, se vuelve azul y lo llaman zafiro. Si coges la semilla de una manzana dulce del supermercado y la plantas, el árbol crecerá pero dará manzanas amargas. Las frutas comerciales no son puras. Son híbridos que se polinizan al azar por abejas, así que la semilla guarda un ADN impredecible. Para replicar una manzana exacta, hay que cortar y clonar un trozo del árbol. La comida más cara del mundo es el caviar almas, que significa diamante en ruso. No viene de un esturión normal, sino de un beluga del mar Caspio que debe cumplir dos condiciones casi imposibles: ser albino, sin pigmentación y tener entre 60 y 100 años. Sus huevas doradas cuestan unos 30.000 euros el kilo. Si te cenas un filete o unas lentejas ricas en hierro y de postre tomas un yogur, no lo estás aprovechando bien. El calcio compite con el hierro por las mismas vías de absorción intestinal y reduce bastante la cantidad que tu cuerpo llega a incorporar. Si andas justo de hierro, mejor separa el lácteo un par de horas de la comida. Somos el único animal que llora de tristeza o alegría. Todos tienen lágrimas para lubricar el ojo, pero las emocionales tienen una composición diferente. Se ha descrito que contienen más proteínas y hormonas del estrés que las lágrimas normales, lo que sugiere que llorar sería también una forma de expulsar química fuera del cuerpo. El hipopótamo pesa 2 toneladas y es de los animales más letales de África. Pero su forma de marcar territorio es repulsiva. Su cola corta y plana funciona como una hélice. Cuando el macho defeca, agita la cola a una velocidad ridícula, triturando sus excrementos y esparciéndolos varios metros como un aspersor para crear un muro de olor. Aunque el Coliseo impresiona, muchos arquitectos coronan al Taj Mahal como la obra cumbre por su geometría obsesiva. Sus 4 enormes minaretes parecen rectos, pero no lo están. Se construyeron con una ligera inclinación hacia afuera para que, en caso de terremoto, caigan hacia los jardines y nunca aplasten la cúpula central donde está la tumba. Tu fatiga constante no siempre es por dormir poco, suele ser por falta de movimiento. Tu cuerpo genera energía en las mitocondrias de las células. Si pasas 8 horas sentado, tu cuerpo asume que no necesitas tanta energía y deja de fabricar mitocondrias nuevas mientras retira las viejas. Cuanto menos te mueves, menos baterías celulares tienes. Según las Naciones Unidas, existen unas 180 monedas oficiales circulando por el planeta, pero no todas pesan igual. La libra esterlina británica tiene el récord de ser la moneda más antigua en uso continuo. En cambio, el dólar estadounidense es el rey. Participa en casi el 90% de las operaciones del mercado de divisas. Los pezones del hombre no tienen ninguna función, son un residuo del desarrollo embrionario. En las primeras semanas, todos los embriones humanos se construyen sobre el mismo plano común, sin sexo definido todavía, y en ese periodo ya se forman los pezones. No es hasta la 6ª u 8ª semana cuando el gen del cromosoma Y entra en acción. Pero para entonces, los pezones ya estaban hechos. El kea de Nueva Zelanda es un loro alpino extremadamente inteligente que no teme a los humanos. Su diversión favorita en los aparcamientos de montaña es arrancar y comerse las gomas de los limpiaparabrisas y las juntas de los coches. En grupos son tan agresivos que se ha documentado que atacan ovejas vivas para comerse su grasa. Ser dentista es una de las profesiones médicas con más desgaste físico y mental. Pasan 8 horas al día encorvados, torciendo la columna cervical para enfocar un espejo diminuto en una cavidad oscura, lo que castiga cuello, hombros y espalda. Además, absorben un estrés brutal trabajando todo el día con pacientes tensos y aterrorizados. Cuando te agobias al extremo, no es claustrofobia, es el síncope vasovagal. El pánico dispara adrenalina y acelera tu corazón. Para evitar un infarto, el cerebro tira de un freno de emergencia por el nervio vago, dilatando de golpe tus vasos. La sangre cae a las piernas, provocando el mareo, y la sangre bajo la piel te da esa llamarada de calor. En Occidente todas las calles tienen nombre, pero en Japón usan un sistema de bloques.
La dirección va de mayor a menor: barrio, distrito, número de manzana y número de edificio. Las calles en sí son simples vacíos sin título entre bloques. Por eso orientarse en Tokio sin mapa es casi imposible para un extranjero. Cerdeña es famosa como zona azul, una de las regiones con más personas centenarias del mundo, sobre todo hombres. Se suele atribuir al queso y al vino, pero los investigadores apuntan a otra cosa: la geografía escarpada de la Barbagia. Para comprar pan o visitar a un vecino, los ancianos suben y bajan cuestas empinadísimas todos los días de su vida. El melón es un 90% agua, pero lo especial es su capacidad de concentrar azúcares en un entorno seco. Cuanto más estrés hídrico sufre la planta al final de su crecimiento, más dulce se vuelve el fruto, porque concentra todas sus reservas para proteger sus semillas. La escasez de agua es su secreto. El carril bici no es solo para ciclistas. Se ha demostrado que las ciudades con carriles protegidos tienen tráfico de coches más fluido. Al sacar las bicis de la calzada, los coches no tienen que frenar ni esquivarlas, y mucha gente deja el coche en casa, reduciendo el número total de vehículos en la vía. El secreto de que el jamón ibérico de bellota se deshaga en la boca es su grasa. En la Montanera, el cerdo 100% ibérico come tantos kilos de bellotas que la estructura de su grasa cambia y se llena de ácido oleico, el mismo componente del aceite de oliva. Por eso brilla y se derrite a temperatura ambiente. Uno de los hallazgos geológicos más alucinantes es la ringwoodita. En 2014 se encontró una muestra atrapada dentro de un diamante y se comprobó que contenía agua. Si esa capa del manto, a unos 500 kilómetros de profundidad, es así en todas partes, ahí abajo habría atrapada varias veces el agua de todos los océanos de la superficie juntos. El gecko enano eléctrico de Tanzania es espectacular porque los machos son de un azul neón brillante, pero tienen una vida dura. Los machos alfa atacan a cualquier otro macho azul. Por eso un macho joven puede apagar su color en segundos y volverse verde o marrón, el color exacto de las hembras, para pasar desapercibido. Olvida las manzanas o las bananas. El rey absoluto del planeta es el tomate. Botánicamente, cualquier estructura que nace de una flor y contiene semillas es una fruta. Se producen unos 180 millones de toneladas de tomate al año. Desde el ketchup hasta la salsa de pizza, la humanidad sobrevive a base de él. Si quieres que un amigo te preste 10 euros, la mejor forma no es pedirle 10. La psicología dice que primero pida 100. Cuando se asuste y te diga que ni loco, haces una pausa y dices: bueno, préstame 10 al menos. Al hacer una rebaja tan grande, su cerebro siente que negocia una ganga y casi no puede negarse. Los psicólogos advierten que romper cosas cuando estás enfadado es un error gravísimo. El cerebro funciona por conexiones. Si cada vez que te enfadas golpeas algo, entrenas a tu red neuronal para asociar la frustración con la violencia física. A la larga, desahogarte rompiendo cosas no te relaja. Te convierte en una persona mucho más agresiva. Si vomitas o bebes un refresco muy ácido, tu instinto es correr a cepillarte los dientes, pero es un error grave. El ácido ablanda el esmalte al instante. Si frotas el cepillo inmediatamente después, estás literalmente lijando y destruyendo ese esmalte reblandecido de forma irreversible. Debes enjuagarte con agua y esperar 30 minutos. Tu infancia te parece mejor no porque el mundo fuera perfecto, sino porque tu memoria está editada. El cerebro tiene un mecanismo que borra los recuerdos aburridos o levemente negativos con los años, pero conserva como oro los picos de felicidad. Por eso recuerdas las risas de unas vacaciones y olvidas el calor y las colas. El armadillo de 9 bandas tiene el sistema reproductivo más extraño de los mamíferos. Cuando una hembra se queda embarazada, el óvulo fecundado hace una copia de seguridad obligatoria. Siempre se divide en 4 partes iguales. El resultado es que la madre da a luz siempre a cuatrillizos idénticos, 4 clones exactos del mismo sexo. Pensamos que para vivir en el frío polar hay que ser peludo, pero muchos pueblos del Ártico tienen genéticamente poco vello corporal. Una de las explicaciones que se manejan es que, con mucho vello, el sudor de esforzarse en la nieve quedaría atrapado, se congelaría pegado a la piel y favorecería la hipotermia. Con menos pelo, el sudor se evapora y la piel se mantiene seca. El castillo de Malbork, en Polonia, es el más grande del mundo por superficie, levantado con millones de ladrillos por los caballeros teutónicos. El frío báltico era mortal, así que en la Edad Media montaron calefacción central.
Encendían hogueras en los sótanos que calentaban piedras y abrían rejillas en el suelo para que el aire ardiente subiera e inundara los salones. La ansiedad por las redes sociales no es debilidad, es biología. Durante millones de años, el ser humano evolucionó para compararse solo con su tribu de 30 o 50 personas. Hoy la tecnología obliga a tu cerebro a competir contra los 8.000 millones de personas del mundo, asegurando que siempre encuentres a alguien más rico o guapo. Uno de los lugares con más biodiversidad animal del planeta es Sudamérica. Gracias a la cuenca del Amazonas, su densidad de especies apenas tiene rival. Para hacerte una idea, el biólogo Edward Wilson encontró en un solo árbol de la selva peruana tantas especies distintas de hormigas como las que hay en todas las islas británicas juntas. Ese botoncito forrado de tela que corona todas las gorras se llama squashy. Y hoy es puramente decorativo, pero antes tenía una función vital. En los primeros diseños, la unión de los 6 paneles de tela en la cima de la cabeza dejaba un nudo de hilos muy feo, y el botón se inventó para tapar esa chapuza estética. Los pingüinos son aves de hielo, pero el pingüino de las Galápagos vive en el Ecuador. Fue arrastrado por corrientes frías hasta esas islas hace millones de años, y allí hace un calor abrasador. Su adaptación es única. Son muy pequeños y, para no morir de calor, se quedan de pie y jadean igual que un perro. En China hay un Buda de piedra de 71 metros tallado en un acantilado sobre un río. Su construcción empezó en el año 713 y terminó casi un siglo después. En el 803, los monjes lo tallaron porque los remolinos del río hundían los barcos. La magia funcionó, pero por pura geología. Al vaciar miles de toneladas de escombros hacia el río, alteraron su profundidad y eliminaron las corrientes mortales. Durante la pandemia, miles de aviones comerciales volaron por Europa completamente vacíos, sin un solo pasajero. Fue una locura provocada por la ley de los aeropuertos. Las aerolíneas deben operar al menos el 80% de sus vuelos programados o pierden esos slots en la siguiente temporada. Con la demanda desplomada, a algunas les salía más rentable volar vacías que perder su plaza. La regla se suspendió y se fue restaurando por etapas hasta volver al 80%. El león que veías en las películas de romanos existió. Era el león del Atlas, la subespecie más grande, con una melena negra que le cubría hasta el vientre. Oficialmente se extinguió en la naturaleza a mediados del siglo XX, pero se descubrió que unos pocos sobrevivieron en cautividad. Guardados en la colección privada de la familia real de Marruecos, el lagarto armadillo de Sudáfrica tiene una defensa espectacular. Su cuerpo está forrado de espinas durísimas, pero su barriga es blanda. Cuando se siente en peligro no huye, se mete la punta de su propia cola en la boca y muerde fuerte, formando un anillo perfecto de espinas que los depredadores no saben por dónde tragar. Es la leyenda urbana más extendida del motor. Si compras un coche rojo, pagarás más de seguro porque corren más. Es mentira absoluta. Las aseguradoras no saben ni el color de tu coche. Al meter tu número de bastidor, el algoritmo solo calcula el modelo, los recambios, tu edad y el índice de robos de tu código postal. Para la mayoría de la gente, la tracción a las 4 ruedas no merece la pena. Un coche así es más pesado, gasta más combustible y desgasta antes las ruedas. Salvo que vivas en zona de nieve profunda o barro extremo, un coche de tracción delantera con buenos neumáticos de invierno ya es seguro y eficiente. La bufanda no es solo comodidad. El cuello es una de las zonas por las que más calor pierdes cuando va descubierto. Porque la piel es fina y está muy vascularizada, con las carótidas justo debajo. Taparlo reduce esa fuga, y por eso una simple bufanda cambia tanto la sensación térmica de todo el cuerpo. Si miras el ala de un avión moderno, la punta está doblada hacia arriba y no es estética. El aire de alta presión de debajo del ala intenta escapar por la punta, creando un remolino invisible que frena el avión. Esa simple barrera doblada bloquea el remolino y ahorra a las aerolíneas millones de litros de combustible al año. La joroba de un camello no es una cantimplora de agua, es una montaña de grasa sólida que puede pesar hasta 36 kilos. Como el desierto es un horno, si tuvieran la grasa repartida por el cuerpo se morirían de calor. Al concentrarla en un solo punto, el resto del cuerpo puede enfriarse con la brisa. Si vuelas a San Francisco o Dubái, puedes ver otro avión enorme bajando justo a tu lado, a solo 200 metros. Parece que vais a chocar.
pero es una coreografía llamada aproximación paralela. Nunca están alineados al milímetro. Uno va ligeramente por delante para que la onda de aire de sus alas no empuje al vecino, a diferencia de otros ciervos con cuernos en forma de ramas afiladas. El gamo tiene cuernos que terminan en planchas anchas y planas como palas. No son solo para exhibirse. Durante el celo, los machos usan esas palas como escudos, chocando las cabezas y empujando con toda su masa como luchadores de sumo, evitando sacarse un ojo. El coche del presidente de Estados Unidos, la Bestia, no tiene simples cristales dobles. Sus ventanas miden 13 centímetros de grosor con capas de cristal y policarbonato para absorber impactos. El blindaje pesa tanto que las puertas del coche pesan lo mismo que las de la cabina de un avión Boeing 757. Antiguamente todas las vacas y toros tenían cuernos para defenderse de los lobos, pero en las granjas, los ganaderos los descornaban de terneras para que no se hirieran en el establo. Hoy, mediante selección genética, usan vacas con una mutación dominante que logra que la mayoría de la manada nazca ya sin cuernos, sin necesidad de operarlas. El cine miente con el tiempo. Casi ninguna superproducción se rueda en orden cronológico, porque filmar del inicio al fin multiplicaría los costes. El plan de rodaje se basa en el alquiler de localizaciones. Si dos escenas ocurren en la misma iglesia, se filman el mismo día aunque sean el principio y el final. Pamukkale, en Turquía, parece una montaña de hielo escalonado, pero su agua está caliente. Las fuentes termales suben cargadas de bicarbonato de calcio. Al salir al exterior, el dióxido de carbono se evapora al instante y el calcio se solidifica sobre la colina formando travertino, roca caliza blanca. Este proceso lleva miles de años construyendo terrazas. La Quinta Avenida de Nueva York respira mejor que otras calles gracias a una ley de zonificación que nació precisamente ahí. Sus comerciantes presionaron hasta que en 1916 la ciudad obligó a los edificios altos a escalonarse hacia atrás según ganaban altura. Aquella norma se aplicó a todo Manhattan y creó la silueta escalonada que hoy asociamos a Nueva York, pero en la Quinta Avenida es donde mejor se nota. El sol sigue llegando a la acera. El fenómeno de El Niño no es una simple tormenta local. Es un infarto climático global. Normalmente los vientos empujan el agua caliente del Pacífico hacia Asia. En un año de El Niño los vientos fallan y esa masa de agua caliente retrocede hacia Sudamérica, secando a Australia con incendios y ahogando a América con riadas y huracanes. En la dermatitis atópica hay una mutación de un gen que produce falta de filagrina. Una piel normal es un escudo bien cimentado por grasas. Pero en la piel atópica el cemento está roto. El agua de tus células se fuga evaporándose, creando sequedad y grietas, y esa misma puerta abierta deja entrar los alérgenos, provocando picor y rojez. Las babosas carecen de patas, así que avanzan fabricando su propia carretera para que las piedras no rasguen su cuerpo. Su piel produce moco de dos tipos, uno líquido y lubricante para patinar hacia adelante, y otro hiperviscoso como pegamento industrial que le permite detenerse y quedarse pegada a paredes de cristal boca abajo sin caerse. Un coche de gasolina gira rápido, hasta 6.000 revoluciones, para ganar velocidad, pero un camión de 40 toneladas hace lo contrario. Tiene un motor inmenso de 16 litros que apenas gira. El secreto es el par motor. La carrera de sus pistones es tan larga que el cigüeñal trabaja como una palanca aplastante, sacrificando velocidad por fuerza de arrastre. Plantas como el loto y el nenúfar sobreviven en pantanos oscuros con las raíces hundidas en fango sin oxígeno. Su solución son los tallos huecos. Su interior está plagado de miles de canales de aire que actúan como tubos de buceo, llevando el oxígeno que capturan sus hojas flotantes directamente hacia el fondo del lodo para que las raíces no se asfixien. Un barco de recreo de 8 metros con un depósito de unos 250 litros no sirve para cruzar mares. El agua genera una fricción inmensa comparada con el asfalto. Planeando a 45 km por hora puede consumir más de 45 litros por hora, limitando su autonomía a apenas 200 o 300 kilómetros. Los insectos no pueden alcanzar el tamaño de un perro porque no tienen pulmones activos. Respiran de forma pasiva por poros en el abdomen. Si fueran muy grandes, el oxígeno de nuestra atmósfera actual no penetraría hasta sus tejidos internos y se ahogarían. Solo en la prehistoria, con más oxígeno, existieron libélulas del tamaño de halcones.
A Suiza se la considera el paraíso verde, pero Eslovenia fue el primer país del mundo declarado íntegramente destino verde global. Más del 60% de su territorio es bosque. Su capital, Ljubljana, fue pionera en Europa al prohibir la entrada de coches en todo su casco histórico, logrando un centro peatonal, ríos limpios y una calidad de vida envidiable. El palé europeo de madera pesa unos 25 kilos y parece frágil, pero es pura ingeniería de reparto de cargas. En movimiento sobre una carretilla, soporta con seguridad hasta unos 1500 kilos de carga dinámica. Sin embargo, apoyado completamente en el suelo plano de una nave, su base de pino aguanta sin romperse hasta unos 4000 kilos de carga estática. En los coches deportivos, los varios tubos de escape no son solo estética, el motor es una bomba de aire. Cuanto más rápido expulsa los gases, más aire limpio aspira para la siguiente explosión. En motores gigantes, forzar todo el gas por un solo tubo estrecho ahoga el motor, así que los escapes dobles duplican el flujo y regalan potencia. Los terremotos no son temblores aleatorios, son la liberación repentina de siglos de tensión elástica. Las placas tectónicas chocan constantemente, pero a menudo se quedan trabadas por la fricción. Cuando la fuerza subterránea supera la resistencia de la roca, esta se parte como un bloque de hielo, disparando ondas sísmicas que rasgan la corteza hasta la superficie. Y hasta aquí el viaje de hoy por las curiosidades más zarpadas del planeta. Si tu cabeza explotó aunque fuera una sola vez, ya sabes lo que toca. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente video de Zarpados, donde lo increíble siempre resulta ser verdad.